El presidente Trump canceló el sábado el viaje de la delegación estadounidense a Islamabad para conversaciones con Irán. Y de regreso en casa, las tensiones se mostraron de otra manera cuando un hombre armado provocó una alarma de seguridad, causando caos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Trump agregó después: "Esto no me va a impedir ganar la guerra en Irán". Todo esto y más en la edición de hoy de Jerusalem Initiative. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Initiative en JNS TV. Josh Hasten aquí junto a Alex Treyman con noticias de última hora. Un posible intento de asesinato dirigido al presidente Donald Trump. Se escucharon disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C. el sábado por la noche. Un sospechoso de 31 años ha sido arrestado. Cole Thomas Allen, aparentemente un maestro de California. El primer ministro Netanyahu respondió en X: "Sara y yo estamos conmocionados por el intento de asesinato del presidente Trump anoche. Alex, no tenemos todos los detalles en este momento". El primer ministro del Estado de Israel dijo que no hay duda de que esto fue un intento de asesinato dirigido al presidente Trump. Parece que en efecto fue un intento de asesinato. El presidente Trump fue sacado rápidamente del Hilton en Washington, D.C. Es el mismo lugar donde el presidente Reagan fue baleado en un intento de asesinato en 1981. Él regresó a la Casa Blanca. Escenas surrealistas. Viste al presidente de los Estados Unidos y a otros miembros de su administración, incluyendo a Kash Patel y a otros. Estás en una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde había reporteros con sus smoking y sus vestidos de noche. El presidente habló sobre cómo los sacaron rápidamente y que espera tener otra oportunidad en esta cena de corresponsales. Sabes, esta es la cena donde normalmente el presidente sería objeto de bromas. Los medios no han asistido en algunos años, pero aparentemente él sí fue. Él se preparó para hacer bromas sobre los medios, lo cual creo que los medios merecen después de que continúan intentando destruir su reputación en sus páginas. Así que él iba a hacer bromas. Dijo que probablemente la próxima vez que hagan esto, él será probablemente un poco más amable de lo que iba a hacer. Y también insistió en que esta es la razón por la que la Casa Blanca necesita tener un salón de baile, porque no se pueden asegurar este tipo de lugares para el presidente de los Estados Unidos. Pienso en el primer ministro del Estado de Israel. He viajado con él muchas veces. La cantidad de seguridad y la logística que se requiere cada vez que el primer ministro se traslada de un lugar a otro es inmensa. Quiero decir, la manera en que el primer ministro o el presidente de los Estados Unidos son llevados por los pasillos internos de estos hoteles, porque no pueden pasar por lugares obvios. Ya sabes, siempre viajan en vehículos blindados. Ni siquiera pueden salir de un vehículo sin que haya carpas rodeando los vehículos para que un francotirador no pueda tener un tiro limpio o saber dónde estaría el primer ministro o el presidente de los Estados Unidos. En realidad, diría que es una vida terrible ser presidente o ser el primer ministro del Estado de Israel en cuanto a la cantidad de seguridad. Una persona ni siquiera puede ir a la tienda a comprar leche. Tienen que vivir una vida de protección y seguridad total. Porque siempre hay gente loca como esta que intenta cometer actos así cada vez más. Así que vemos que las sociedades se están volviendo cada vez más enojadas de una manera que es alimentada por los medios, pero también por los videojuegos violentos. Es alimentado por medicamentos para la depresión y medicamentos para la ansiedad. Las redes sociales, sin duda, incluso la forma en que las personas se relacionan con los demás y la falta de coeficiente emocional en la sociedad y el acceso a las armas. Quiero decir, la gente simplemente tiene, especialmente en Estados Unidos, mucho más acceso a rifles de asalto de lo que tendrían en Israel. Realmente no tienes tanto acceso, así que, ya sabes, es muy desafortunado. Como mencionaste antes del programa, parece que Trump, ya sabes, tiene 9 vidas. Él dijo que la razón por la que lo están atacando es porque está siendo efectivo y está logrando muchas cosas. Así que, ya sabes, afortunadamente Trump está bien. Oramos por su éxito aquí en Israel. Estoy seguro de que hay más personas orando por la salud y el éxito de Trump en Israel que probablemente en cualquier otro país del mundo. No hay duda de eso. En los medios israelíes esta mañana, la gran pregunta era si este tirador actuó como resultado de la política de Trump, específicamente hacia la guerra en Medio Oriente, hacia Irán. No creo que tengamos una respuesta a esa pregunta en este momento. El presidente dijo que no creía que tuviera que ver con Irán. Conexión con la guerra de Irán, dijo que esto probablemente solo sea mera especulación, pero estoy seguro de que saldrá más información en las próximas semanas.
El agresor fue detenido con vida, fue neutralizado, herido pero con vida. Comparecerá ante el tribunal el lunes, según Jeanine Pirro, quien es la fiscal interina, creo, en Washington, D.C. Y ya sabes, obtendremos más información en los próximos días. Así que, Alex, vamos directo a Irán. Antes del intento de asesinato allí, el presidente Trump canceló reuniones con los funcionarios iraníes en Pakistán. Trump dijo el sábado que canceló el viaje a Islamabad en relación con las conversaciones. Le dijo a Jared Kushner que se quedara en casa, a Steve Witkoff que se quedara en casa. No estoy seguro si J.D. Vance también se suponía que debía volar allí, pero vamos a ver este video. Probablemente escuchaste que cancelamos el viaje. Tenemos todas las cartas. No vamos a pasar 15 horas en aviones todo el tiempo yendo y viniendo solo para entregar un documento que no era lo suficientemente bueno. Así que lo resolveremos por teléfono y pueden llamarnos cuando quieran. Yo trataré con quien dirija esto. Ellos no saben. Están peleando entre ellos esta tremenda lucha interna. Probablemente están peleando por el liderazgo. Entonces, Alex, supongo que la gran pregunta ahora es el estado del alto al fuego. El presidente Trump, a mediados de la semana pasada, dijo que el alto al fuego se extendería para poder tener estas conversaciones. Ahora, esas conversaciones no ocurrieron. Sabes, sigo revisando mi teléfono. Sigo tratando de escuchar si suenan alarmas para ver si Irán va a intentar una vez más atacar a Israel, si de hecho Estados Unidos decide que va a volver a la guerra con Irán. ¿Cuál es el estado de la situación en este momento? Estamos como en un limbo aquí. Claro. Bueno, parece claro que cualquier documento que Estados Unidos recibió, ya sabes, era un documento de línea dura que no incluía ninguna de las concesiones que Estados Unidos esperaba. El presidente Trump canceló el viaje de Witkoff y Kushner a Islamabad. Es un viaje largo. Son como 18 horas de trayecto hasta allá. Y creo que lo que dijo el presidente Trump en este comentario habla sobre la lucha interna aquí, que estás viendo fracturas severas dentro del régimen. Y se informa que hay al menos 3 facciones principales. La facción número 1 serían los ayatolás, ¿verdad? Y todavía hay informes sobre Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei, el líder supremo. Fue coronado como líder supremo, pero nadie lo ha visto. Los rumores continúan diciendo que o está gravemente herido, tal vez perdió una pierna, tiene heridas en la cara según unos y según otros está muerto. No ha habido ninguna confirmación visual de que esté vivo o consciente. Por un lado tienes a los ayatolás, que son los fanáticos religiosos, y ellos creen que al provocar algún tipo de gran conflicto con la comunidad internacional, realmente pueden lograr el regreso de su Mahdi, el 12º imán. Así que estos son los radicales religiosos. Luego, por otro lado, tienes el ala militar, tienes a la Guardia Revolucionaria Islámica, que son los que están luchando por el control. Ahora, ellos tienen las armas, ¿verdad? Ellos son los que están imponiendo los retenes, evitando que los ciudadanos iraníes se levanten en protestas. Y luego, por otro lado, tienes a los políticos como el presidente Pezeshkian, el ministro de Relaciones Exteriores Arashki, y tienes al presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf. Y ha habido informes no confirmados de que todos ellos han sido arrestados, ¿verdad? Por la Guardia Revolucionaria Islámica, así que ni siquiera sabemos quién está a cargo. Y luego, fuera del país, tienes a Reza Pahlavi, quien creo que realmente ha estado elevando su estatus y haciendo apariciones. Él estuvo en Europa esta semana. Él hizo 2 conferencias de prensa importantes con más de 150 reporteros en diferentes lugares. Él los criticó fuertemente en una publicación en redes sociales, diciendo que nadie, ni uno solo de ellos, hizo preguntas sobre los 40,000 civiles iraníes que fueron asesinados en protestas antes de la guerra. Él acaba de reunirse con parlamentarios. Parece que poco a poco, pero de manera constante, está diciendo lo correcto y su posición se está elevando. Así que tienes todas estas diferentes facciones y nadie sabe quién va a surgir. Y en muchos sentidos, lo que está pasando ahora es que estás viendo el fomento de una revolución dentro de Irán que tiene algunos paralelismos. Obviamente las circunstancias son muy diferentes, pero hay algunos paralelismos con la revolución de 1978, donde ahora tienes todas estas fuerzas compitiendo por el poder en ausencia de un líder, ¿verdad? El Shah estaba perdiendo poder en 1978.
Eventualmente tuvo que irse al exilio. Aquí tienes a Ali Khamenei, el líder supremo que tomó el lugar de Khomeini, el Ayatollah Khomeini, quien llegó después de esa revolución. Khamenei ya está fuera y ahora tienes a todas estas facciones realmente compitiendo por el poder y nadie está seguro de quién va a surgir. Y entonces lo que estás viendo aquí es que Trump, a través de estas negociaciones, está exponiendo todas las fisuras, todas las fracturas dentro de Irán. Él está dejando que las circunstancias se desarrollen por sí solas, pero está haciendo esto. Después de una gran campaña militar que debilita enormemente a Irán, destruye su industria petroquímica y también impone un bloqueo en el Golfo Pérsico, no sale nada, no entra nada. Así que básicamente está destruyendo toda su capacidad de obtener cualquier tipo de ingresos. Entonces, lo que está pasando ahora es que estamos empezando a ver incluso a la Guardia Revolucionaria Islámica. Y hay reportes de esto, que los mandos de nivel medio no están recibiendo sus sueldos. Y por eso estás viendo que la gente se está volviendo en contra del régimen. Así que podría ser que Trump no tenga prisa en volver a los ataques militares porque lo que quieres ver de alguna manera es que el pueblo iraní se levante. Quieres ver que todas estas estructuras internas colapsen y estamos en medio de eso. ¿Sabemos a dónde va a llegar? No. ¿El presidente se reserva el derecho de hacerlo? ¿Reanudar los ataques militares? Absolutamente. ¿El primer ministro Netanyahu tiene el dedo en el gatillo listo para actuar si el presidente da la orden? Absolutamente. Y estoy seguro de que el primer ministro Netanyahu y las fuerzas de defensa de Israel quieren eliminar a quienes sean los radicales que están impidiendo un colapso real y un cambio de régimen aquí en Irán. Esta semana, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que Israel estaba listo para reanudar los combates con Irán y que esperaba la luz verde de Estados Unidos para atacar sitios energéticos iraníes y al liderazgo que quede allí en Irán. El presidente Trump también estuvo extremadamente ocupado en las redes sociales esta semana en su plataforma Truth Social, básicamente dándote una narración paso a paso hasta la cancelación de la delegación a Pakistán. Él comenzó a mediados de la semana o hacia el inicio de la semana diciendo que a petición de Pakistán y porque Irán ha mostrado algún movimiento, había aceptado continuar el alto al fuego más allá del miércoles. Continuó diciendo el jueves que nos está yendo muy bien con Irán, las cosas se están moviendo en la dirección correcta, podríamos tener buenas noticias relativamente pronto. Y luego llegó el viernes. De hecho, canceló la delegación. Pero como vimos en el video, él todavía sigue siendo optimista públicamente de que algo sucederá, ya sea que haya reuniones, que no haya reuniones, tal vez tengan reuniones por teléfono. Pero como dijiste, ya sabes, todo esto podría ser el presidente diciendo que el tiempo está del lado de los estadounidenses, no de los iraníes, y que va a apostar por una estrategia de esperar. Sí, creo que lo que dice el presidente aquí, que el tiempo está del lado de los estadounidenses. O sea, esto parece ir en contra de la sabiduría convencional, ¿no? Porque Trump, él está en un ciclo de noticias de 24 horas, 7 días a la semana. Se está acercando a las elecciones de medio término. Solo le quedan 2 años y medio más en el cargo. O sea, tiene que cumplir su agenda lo más rápido posible. Los iraníes están luchando por sobrevivir y mientras más tiempo puedan alargarlo, mejores serán sus posibilidades de ganar. Y también esperan que, obviamente, al final de la administración de Trump haya una administración más amigable, es decir, una administración demócrata, quien los demócratas han demostrado que solo intentan hacer concesiones a los iraníes donde pueden. La administración de Biden y la administración de Obama simplemente brindaron enormes concesiones a Irán. Ciertamente una Kamala Harris, otra demócrata, haría lo mismo o quizás simplemente un republicano alternativo, una administración republicana libertaria que simplemente no quiere involucrarse en Medio Oriente, o alguien que los iraníes pensaran que podrían manipular más fácilmente que al presidente Trump, quien está demostrando que está completamente comprometido en atacar a Irán y asegurarse de que Irán no obtenga un arma nuclear. Así que ellos están jugando a largo plazo. Pero lo que está haciendo Trump con este bloqueo realmente está exprimiendo lo que quedaba de la economía iraní. Y acabas de ver que el presidente Pezeshkian les pidió a los civiles iraníes que usaran menos electricidad. Está bien, así que ves que incluso tal vez su capacidad para abastecer las plantas eléctricas está disminuyendo. Todos sus recursos se están agotando, así que veremos qué pasa en las próximas semanas. Trump reconoce que con el asedio, con este cierre,
El bloqueo en el estrecho de Hormuz, en realidad Irán es el que se está quedando sin tiempo. Así que, como dijiste, Alex, tenemos el asedio ahí en el estrecho de Hormuz. Los puertos iraníes están cerrados. Estados Unidos no permite que ningún barco de Irán o que tenga alguna conexión con Irán navegue. Trump también, en su plataforma Truth Social, este pasado jueves dijo que ha ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y matar, en sus palabras, a cualquier barco que viaje en esa zona. En particular, él está observando esos barcos que podrían estar colocando minas en la zona. Al mismo tiempo tienes estos barcos barreminas ahí, barcos de la Marina de Estados Unidos que, según lo que dice el presidente, no están dudando en limpiar el estrecho en este momento. Él dice que deberían triplicar sus esfuerzos de limpieza de minas en el estrecho de Hormuz. Sí, aquí tienes muchas cosas diferentes sucediendo con el cierre de los estrechos. Por un lado, tienes este ejercicio de limpieza de minas y ves al presidente de los Estados Unidos diciendo que no es solo la Marina de los Estados Unidos. Él está pidiendo a otros países que vengan y envíen sus barcos para limpiar minas en el estrecho de Hormuz. ¿Lo están haciendo? Incluso Turquía ha sugerido que podrían venir y limpiar minas en el estrecho de Hormuz. Está diciendo que es una obligación para los países libres garantizar la libertad de paso aquí. Así que tienes este asunto de que Trump quiere que otros países vengan y sean parte de esta operación porque, en última instancia, ellos son los que necesitan el estrecho más que Estados Unidos. Tienes este otro asunto de un bloqueo de bienes que entran a Irán y tienes que una embarcación china fue interceptada por Estados Unidos. Y básicamente me están diciendo que había algunos regalos que no eran tan agradables que los chinos estaban tratando de introducir en Irán, ya sea combustible, tal vez combustible sólido para misiles balísticos. No sabemos qué es, nadie lo está diciendo realmente. Así que ya sabes, está evitando el rearme. Está evitando que los suministros lleguen a Irán, es la cuestión internacional de las minas y luego está la exportación de petróleo que Irán necesita. Y Trump dice que los iraníes están perdiendo algo así como 400 a 500 millones de dólares por día en exportaciones de petróleo. Pero hay otra cosa cuando tienes estos pozos petroleros, cuando no pueden vaciarse mientras están extrayendo petróleo. Lo que pasa es que ellos, y esto es lo que estoy leyendo, no soy un experto en cómo funcionan exactamente estas instalaciones petroquímicas, instalaciones petroleras, pero hay informes que básicamente dicen que dejan de funcionar correctamente si no pueden producir petróleo y luego cargarlo en barcos. Así que el hecho de que no esté saliendo nada también podría estar destruyendo las capacidades petroleras de Irán a largo plazo. Alex, como dijiste, y el presidente Trump también lo afirmó en Truth Social, Irán se está colapsando financieramente. Quieren que el estrecho de Hormuz se abra de inmediato. Están desesperados por dinero, perdiendo $100 millones al día. El ejército y la policía se quejan de que no les están pagando. SOS. Esas son las palabras del presidente. Correcto. Y los iraníes, ya sabes, pueden imprimir dinero, pero la pregunta es ¿cuánto vale ese dinero? El rial se cotizaba a algo así como 1.200.000 por $1 antes de la guerra. Así que, ya sabes, los iraníes podían imprimir dinero, pero el poder adquisitivo de ese dinero en este momento, quiero decir, no vale absolutamente nada. No sé cómo decirlo de otra manera. Así que incluso si imprimen dinero para pagarle a la Guardia Revolucionaria Islámica, ya no pueden hacer nada con ese dinero. Así que pronto vas a ver escasez, creo, de otros tipos de productos dentro de Irán. Y supongo que la pregunta es, solo tenemos que observar para ver cómo se desarrolla esta estrategia. ¿Habrá otras armas que entren a Irán? Los kurdos iraníes cruzarán la frontera y empezarán a ayudar a la oposición iraní a luchar contra la Guardia Revolucionaria Islámica. Entregarán las armas que el presidente Trump mencionó de manera críptica que estaban siendo enviadas hacia Irán, pero que otros estaban reteniendo. En algún momento el presidente de los Estados Unidos cambiará de postura respecto a Reza Pahlavi. Ahora, él ha estado diciendo todo el tiempo que piensa que Reza Pahlavi no es el indicado, es un buen tipo, pero que se necesita a alguien dentro de Irán. Y tal vez todo esto sea solo una operación de distracción para que parezca que el hijo del Shah, Reza Pahlavi, no es un agente de Estados Unidos. Así que si el presidente Trump está diciendo, está bien, no creemos que Reza Pahlavi sea el indicado, pero el pueblo iraní lo exige,
o viene desde dentro o desde fuera, de otra fuente. Entonces tal vez en algún momento Trump terminará diciendo, está bien, sí, parece obvio que Reza Pahlavi es el indicado. Así que él está haciendo su trabajo desde fuera. Trump está haciendo su trabajo con el bloqueo económico que siguió a los ataques militares, los cuales eliminaron a gran parte de la alta dirigencia y las fracturas que se están exponiendo aquí en las negociaciones. No olvides que hace solo unas semanas, el jefe del Mossad, David Barney, dijo que los esfuerzos para quebrar el régimen tomarán tiempo y que ocurrirán después de que termine la operación militar. Así que estamos empezando a ver que eso comienza a desarrollarse. Creo que todos esos críticos que dicen que los iraníes están superando a Estados Unidos, están superando al presidente Trump, creo que el presidente Trump tiene razón cuando dice que Estados Unidos tiene todas las cartas en este momento. Irán realmente ya no tiene muchas cartas. Y ahora solo tenemos que esperar para ver cómo se desarrolla esto. Sí, absolutamente. Tendremos que ver a dónde lleva esto. Esto está lejos de terminar. Al mismo tiempo, estamos lidiando con el grupo respaldado por Irán en el norte, Hezbollah, por supuesto, en Líbano. Por un lado, esta semana estuvo la delegación israelí en Estados Unidos con Marco Rubio ahí, teniendo conversaciones directas con los libaneses hacia algún tipo de normalización de cese al fuego o algo por el estilo. De hecho, el presidente Trump anunció ahí un cese al fuego de 3 semanas esta semana y al mismo tiempo tienes a Hezbollah. Y Hezbollah sigue violando cualquier tipo de cese al fuego que Israel tenga con Líbano. Ni siquiera puedo decirte cuántos proyectiles lanzó Hezbollah durante el fin de semana. Anoche, sábado por la noche, el primer ministro Netanyahu dijo que ha instruido a las fuerzas de defensa de Israel para atacar con fuerza objetivos de Hezbollah en Líbano. Su oficina lo dijo en un breve comunicado el sábado por la noche. Así que tienes a Israel, por supuesto, atacando objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, incluso durante un alto al fuego, lo cual se nos permite hacer. Luego tienes a Hezbollah una y otra vez violando el alto al fuego, disparando morteros y cohetes hacia las comunidades en la frontera norte de Israel. No es realmente un alto al fuego en realidad, aunque en papel sí tienes una extensión de 3 semanas, pero la situación está muy tensa en el norte de Israel en este momento. Muy bien, hace aproximadamente una semana cuando estábamos hablando, yo habría pensado que el alto al fuego en Líbano se mantendría sobre la base de estas negociaciones a largo plazo y que el alto al fuego con Irán se rompería debido a la incapacidad de los iraníes para llegar a un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos. Y aquí vemos que lo que está sucediendo es en realidad lo contrario dentro de Irán. El presidente quiere permitir que el bloqueo económico siga su curso, no tiene prisa por reanudar las hostilidades militares. Pero aquí, mientras avanzan las negociaciones entre Israel y Líbano y parecen prometedoras, lo que vemos es que Hezbollah no quiere que eso suceda. Así que están tratando de frustrar las negociaciones disparando contra Israel, básicamente demostrando que son la fuerza más poderosa y son una fuerza a la que hay que tomar en cuenta. Estás negociando con el gobierno libanés, no con la parte con la que estás en guerra. Israel está en guerra con Hezbollah, está negociando con el gobierno libanés. El gobierno libanés nunca ha demostrado la capacidad de poder aplastar a Hezbollah. Hezbollah está siendo presionado por un lado porque su patrocinador Irán ya no les están proporcionando armas ni financiamiento, ¿verdad? Ahí es donde entra el bloqueo económico a Irán. Hezbollah no tiene dinero, ya no están recibiendo más armas. En la frontera siria, antes tenías a Bashar Assad, el expresidente de Siria, quien también era en cierta medida un patrocinador de Hezbollah. Él dependía de Hezbollah para su protección. Y por eso permitió que Siria se utilizara como un puente terrestre para rearmar y reabastecer a Hezbollah. Ves a al-Shara en Siria, no es amigo. Al-Shara no es amigo de Israel, pero es enemigo de Hezbollah, ¿verdad? Fue el debilitamiento de Hezbollah lo que permitió que al-Shara entrara. Y de hecho hemos visto informes de que al-Shara y sus tropas han frustrado algunos intentos de contrabando hacia Líbano, han incautado armas y descubierto túneles entre Siria y Líbano. Así que ahora mismo el enemigo de mi enemigo es, no sé si quieras decir mi amigo, pero útil para debilitar a Hezbollah. Y por otro lado, Hezbollah está siendo presionado por los esfuerzos diplomáticos entre Líbano e Israel.
El hecho de que este gobierno libanés y los jefes del gobierno, el presidente Joseph Aoun, que es cristiano, están tratando de reafirmar su control en este país sobre Hezbollah. Ahora, no han estado diciendo cosas agradables sobre Israel durante esta negociación, incluso mientras su embajador está sentado frente al embajador de Israel, Yechi Leiter. Vamos a salirnos un momento, si podemos. Vamos a pasar al video aquí de las delegaciones en Washington la semana pasada. Tuvimos una gran reunión con altos funcionarios de Líbano y altos funcionarios de Israel. Y creemos que el presidente de Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí en el próximo par de semanas. Han acordado 3 semanas adicionales de, supongo, sin disparos, alto al fuego, no más disparos. Veamos, esperamos que eso suceda. Eso no va a suceder entre tanto, pero sí tienen que pensar en Hezbollah. Le da tiempo a todos para seguir trabajando en lo que será una paz permanente. Entre 2 países que quieren estar en paz, ambos son víctimas de la misma organización terrorista. Una organización terrorista que sin duda ha victimizado a Israel, pero que también ha victimizado al pueblo de Líbano. El pueblo de Líbano merece vivir en un país que sea pacífico y próspero. Es una reunión muy positiva ahí, pero Alex, como decías, los libaneses todavía no dicen cosas agradables sobre Israel, aunque están juntos en la sala ahí en Washington. Bueno, tienen miedo por sus vidas, ¿verdad? Si dicen, ya sabes que Israel es su amigo, temen que los vayan a eliminar. No tienen otra opción en este momento más que estar en la mesa de negociaciones, probablemente porque el presidente de los Estados Unidos está ofreciendo incentivos en términos de miles de millones de dólares en financiamiento, de la misma manera en que el presidente de los Estados Unidos le dio miles de millones de dólares en alivio de sanciones a Al-Shara en Siria. El gobierno libanés espera que si reciben un paquete financiero muy atractivo de los Estados Unidos, ahí estará su fuerza. Existe la capacidad de presión económica y la capacidad de presión militar. El ejército libanés no tiene capacidad de presión militar. Esperan que el gobierno libanés pueda obtener capacidad de presión económica para la reconstrucción. Y están siendo obligados a entrar en una negociación con el Estado de Israel. Israel también se ve realmente obligado, yo diría, a entrar en esta negociación. Ahora, obviamente, Israel ve estos beneficios a largo plazo, ¿verdad? Si Hezbollah realmente puede ser presionado, si Israel mantiene el derecho de disparar contra Hezbollah, incluso durante un alto el fuego, lo que significa que básicamente estás redefiniendo lo que realmente significa un alto el fuego. Por supuesto, Hezbollah realmente no es parte del acuerdo, así que cuando dices alto el fuego entre Líbano e Israel, Hezbollah, ellos no reconocen el alto el fuego. Pero Israel conserva el derecho de operar. El hecho de que Hezbollah se haya debilitado tanto es lo único que realmente permite que el gobierno libanés se siente a negociar con Israel. El hecho de que esté Mike Huckabee, quien es el embajador estadounidense en Israel que ha volado a Washington, no sabíamos exactamente para qué. Ahora vemos que él va a ser parte de estas negociaciones. Probablemente esa es una tarea destinada a convencer al primer ministro Netanyahu y a otros del valor de continuar estas conversaciones, porque obviamente está Yechi Leiter aquí representando a Israel. Él es muy cercano a Ron Dermer. Él tiene llegada directa al primer ministro en estas negociaciones, pero creo que Estados Unidos quería que hubiera un segundo par de ojos y oídos, un actor en esa negociación que tuviera llegada directa a Netanyahu y su respeto. Por eso los embajadores estadounidenses, tanto en Líbano como en Israel, ahora están formando parte de estas conversaciones. Estas conversaciones continuarán, incluso si continúan las hostilidades entre Israel y Hezbollah. Y parece que Hezbollah necesita ser debilitado un poco más. Sí, absolutamente. Líbano se suponía que debía hacer esto desde 2006, al final de la Segunda Guerra del Líbano. Eso no ha sucedido. Tendremos que ver qué pasa. Israel, por supuesto, tiene un tratado de paz con nuestros vecinos Jordania, Egipto y quizás algún día con Líbano, pero Hezbollah sigue siendo el factor impredecible ahí. Sí, está por verse si Joseph Aoun, mientras tanto, ha dicho que no quiere reunirse con el primer ministro. Hace aproximadamente una semana hubo informes de que los 2 líderes podrían volar a Washington muy pronto. Parece que esos informes son un poco prematuros, ¿verdad? Eso significa que estas negociaciones tienen que avanzar un poco más en el proceso. Sería interesante ver si Aoun realmente aceptaría una reunión junto a Netanyahu para presenciar ese tipo de apretón de manos en el jardín de la Casa Blanca.
definitivamente creo que sería un gran avance para Medio Oriente y otro paso más hacia la normalización entre Israel y estos otros países que anteriormente se veían en conflicto con Israel. Marco Rubio lo dice mejor: Israel y Líbano, oye, tienen el mismo enemigo. El enemigo es Hezbollah. Si sacas a Hezbollah de la ecuación, realmente no hay una razón por la que Líbano e Israel no deberían tener relaciones normalizadas. Ahora también está la pregunta de qué pasa en esta zona al sur del río Litani que Israel ha despejado. Mientras tanto, Israel les dice a los ciudadanos libaneses: no regresen, no se acerquen al Litani, no regresen. Ha habido algunos reportes de que están intentando regresar. Ya sabes, Israel, mientras tanto, mantiene esta zona de amortiguamiento y queda por ver qué pasará con ella. Ha habido conversaciones de que tal vez esto podría crearse como una zona económica, ¿verdad?, que Israel protegería militarmente, pero que ya no permitiría que civiles o Hezbollah pudieran cruzar al sur del río Litani. Alex, quiero cambiar de tema aquí si podemos. Sabes, estamos en temporada de elecciones. Por ley, Israel debe celebrar elecciones parlamentarias, elecciones para la Knesset, a más tardar en octubre. Aquí estamos a finales de abril, así que tendremos que ver cómo se desarrolla todo. Podría suceder en los próximos 90 días, ya sabes, dentro de un periodo de 90 días o tal vez hasta octubre. Tendremos que ver qué quiere hacer el primer ministro Netanyahu. Él podría convocar elecciones y entonces podríamos tenerlas en 90 días. Pero hubo informes durante el fin de semana de que miembros descontentos, yo los llamaría así, del Likud quizás están formando algún tipo de partido disidente. No sé si quieras llamarlo un partido de derecha, de centro derecha o algo así. Tienes diferentes figuras ahí que han estado en el Likud durante muchos años, incluyendo al diputado Yuli Edelstein. Tienes a Shiren Haskell del partido Nueva Esperanza, de Gideon Sa'ar y otros que quizás no estén contentos con el primer ministro Netanyahu, pero aún así quieren mantenerse, supongo, hacia la derecha del espectro político. ¿Qué sabemos sobre este nuevo potencial, como lo llaman aquí, Likud B o el equipo B del Likud? ¿Qué sabemos sobre este posible nuevo partido? Bueno, primero que nada, definitivamente es el equipo B, no es el equipo A, ¿de acuerdo? Estos no son las superestrellas del Likud. En algún momento, algunos de ellos eran como estrellas en ascenso en el Likud, pero ya hemos visto esto antes. Vimos a Gideon Sa'ar separarse y formar el partido Nueva Esperanza. Vimos a Calón separarse del Likud y formar un nuevo partido. Y estos partidos pueden entrar al Knesset porque la forma en que funcionan las primarias del Likud es que la única manera de subir en la lista es si la gente vota por ti en una primaria. Entonces, ya sabes, muchos de estos diputados dentro del Likud tienen sus pequeñas bases de apoyo y pueden llevarse un cierto porcentaje de esa base con ellos a un nuevo partido. Sabes, ya hemos visto que esto sucede antes y lo que pasa en todos estos casos es que ese partido entra al Knesset, ya sabes, hacen mucho ruido y en la siguiente elección quedan fuera del Knesset y regresan, ya sabes, con la cola entre las piernas, arrastrándose de vuelta al Likud como Gideon Sa'ar, que ahora es el ministro de Relaciones Exteriores porque regresó al Likud. Pero sí, esta es una temporada electoral. No creo que en este momento vayamos a tener una elección anticipada. Lo más probable es que tengamos la elección lo más tarde posible. Es el 27 de octubre. La gente decía que este gobierno era el menos estable, el más fracturado, que iba a colapsar. Este es el único gobierno de los últimos varios gobiernos que se han formado que ha cumplido su mandato completo de más de 4 años, lo cual creo que es un gran logro político para el primer ministro Netanyahu. Y la estabilidad que Israel ha necesitado mientras ha librado esta guerra que ya lleva más de 2 años y medio. Pero vas a escuchar muchos movimientos políticos, vas a ver diferentes cosas. Formaciones, ya sea de miembros descontentos del Likud que están viendo que sus escaños en la lista del Likud están disminuyendo, como su posición en la lista del Likud está disminuyendo. Entonces, ya sabes, quieren ver si pueden formar algo más. Se habla cada vez más de que Naftali Bennett o Gadi Eisenkot podrían surgir. Y también estás viendo todo tipo de encuestas diferentes en este momento. Así que la semana pasada hubo una encuesta del Canal 12 que mostró que la oposición obtuvo 70 escaños. Pero luego ves una encuesta del Canal 14 que es realizada por Shlomo Filber. Y yo sugeriría que Shlomo Filber es el encuestador en Israel con el mejor historial absoluto a lo largo de muchas elecciones para entender el mapa político, debido a la forma en que hace las preguntas. Sus encuestas a menudo han sido las más cercanas a los resultados reales de las elecciones. Y él mostró en su última encuesta, que fue publicada por el Canal 14, fue una encuesta del 14, que los partidos
de la coalición obtendrían 66 escaños, lo que significaría otra coalición muy sólida y fuerte en el próximo gobierno. Así que vas a ver muchas encuestas, vas a ver muchas maniobras políticas. Creo que también vas a ver la formación de nuevos partidos que ni siquiera son parte de este Knesset, que podrían incluir personas como Ofer Winter, que viene del ala derecha de las Fuerzas de Defensa de Israel, que quiere formar un partido político, Amir Avivi de los Beit Jonistim, que también podría intentar formar un partido político. Así que todavía no sabemos exactamente quiénes se postulan, pero sí sabemos que estamos en temporada electoral. Me preocupa que el discurso político aquí en Israel durante los próximos meses vaya a ser absolutamente terrible. Tienes todo el dolor de los 5 ciclos electorales previos a este gobierno, el dolor de las reformas judiciales y luego el dolor del 7 de octubre, el hecho de que ni siquiera tienes aún una comisión de investigación. Y en este momento hay un caso que se está viendo en la Corte Suprema sobre si la Corte podría obligar al gobierno a formar una comisión de investigación. El gobierno dice que sí, que la comisión de investigación es necesaria, pero que solo debería ocurrir después de la guerra. La guerra sigue prolongándose. Y aún así, el primer ministro Netanyahu sigue apareciendo en las encuestas por delante de todos sus posibles oponentes, incluyendo a Eisenkot, incluyendo a Ben. En todas las encuestas, 14-12, especialmente en la cuestión de idoneidad para ser primer ministro. Así que, aunque eso se va a ver a nivel de partidos, y este es un sistema parlamentario donde la gente no vota directamente por un primer ministro, votan por partidos políticos. Así que podrías ver que los partidos cambian. Podrías ver diferentes intentos de coalición tratando de bloquear al primer ministro Netanyahu para que no forme un gobierno. Como vimos en la elección anterior, donde Naftali Bennett se convirtió en primer ministro con solo el 5% del voto popular porque el Parlamento básicamente formó una coalición de bloqueo, fue un golpe parlamentario para evitar que Netanyahu fuera el primer ministro. Mientras tanto, de nuevo, el primer ministro Netanyahu está siendo considerado por los israelíes como el más apto para ser primer ministro en este momento. Alex, el pasado viernes, el primer ministro Netanyahu reveló que se sometió a un tratamiento por un cáncer de próstata en una etapa muy temprana. Él dice que ya se ha recuperado por completo. Él retrasó el anuncio debido a la guerra con Irán y esa situación, por supuesto. Le deseamos al primer ministro solamente salud. Hablando de esto desde una perspectiva política, ¿cómo crees que reaccionarán los votantes? Y hasta me molesta hacerlo porque la salud es lo más importante, pero ¿cómo crees que reaccionarán los votantes al enterarse de esta noticia de que el primer ministro tuvo cáncer? Parece que ya está completamente recuperado, pero ¿eso afecta a los votantes? ¿Y qué opinas de esta situación respecto a la salud del primer ministro? Bueno, sabemos que el primer ministro tuvo una cirugía mayor. Se sometió a una cirugía para que le extirparan esencialmente la próstata o un tumor de la próstata en ese momento. Sabes, yo supuse que esto probablemente era canceroso, aunque no se anunció, porque si solo estuviera agrandada estando en guerra, no te sometes a una cirugía. Pero el primer ministro Netanyahu se sometió a este procedimiento, se informó al respecto. Ahora se informa por primera vez que estaba recibiendo tratamientos de radiación. Y estos tratamientos de radiación fueron parte del seguimiento de esa cirugía, lo que significa que lo que se removió antes era canceroso y el cáncer pudo haber regresado, o que era precanceroso pero ahora había indicios de cáncer. Y Netanyahu ha estado recibiendo terapia de radiación. Ahora, ha habido personas que han estado reportando que el primer ministro simplemente no se ha visto bien en el último periodo. Ahora, en las últimas semanas se ha visto mejor. Pero hace unos meses la gente decía que el primer ministro se veía muy agotado. Y ahora se está revelando que quizás parte de la razón, además de todas las otras cosas con las que el primer ministro está lidiando, incluyendo librar una guerra, es que está luchando en 7 frentes. Estaba recibiendo tratamiento de radiación, así que tienes a este primer ministro que está dirigiendo una guerra y encabezando una coalición que amenaza con sacarlo del cargo en cualquier momento. Además, hay una oposición en los medios. Hay un tribunal que bloquea los movimientos del gobierno y hay una fiscalía que lo está llevando a juicio, donde tiene que ir a declarar. Y al mismo tiempo está recibiendo tratamiento de radiación. Es difícil imaginar la capacidad de cualquier persona
para soportar tanto y lidiar con tantas cosas diferentes al mismo tiempo, y hacerlo en los niveles más altos donde hay tanto en juego. Así que, antes que nada, esperamos que el primer ministro esté sano en este momento, que lo esté. Ambas cosas, que se haya recuperado de lo que sea que estuviera pasando en su próstata, y dos, que se haya recuperado de los efectos nocivos de la radioterapia. Lo cual, ya sabes, supongo que está haciendo al primer ministro mucho más débil de lo que hubiéramos esperado. Espero que el primer ministro se sienta lo suficientemente fuerte ahora para desempeñar sus funciones. Así que necesitas tener un primer ministro saludable. Necesitas tener un primer ministro que sea completamente capaz de concentrarse en las tareas que tiene por delante. Por eso el presidente de los Estados Unidos sigue presionando al presidente Herzog para que conceda un indulto, para que el primer ministro tampoco tenga que lidiar más con este juicio. En cuanto a cómo afecta esto a lo que sienten los votantes, bueno, de nuevo, las encuestas recientes muestran que Netanyahu es el más adecuado. Creo que lo que este episodio sí revela, y parte de lo que hablábamos antes respecto a un posible partido disidente en el Likud, es un plan de sucesión, ¿verdad? ¿Sabes? El primer ministro no es joven. Está envejeciendo. Le pusieron un marcapasos durante este mandato, le extirparon la próstata durante este mandato, así que, aunque dice que está en plena salud, está claro que es mayor y no está tan sano como antes. Y hay grandes preguntas sobre quién podría suceder al primer ministro Netanyahu, tanto dentro de su partido Likud como fuera del partido Likud. No creo que haya nadie, al menos en la derecha, que se esté perfilando como un candidato en quien el público confíe como apto para ser primer ministro, aparte del primer ministro Netanyahu. Y de nuevo, veremos qué pasa de aquí a esas elecciones que muy probablemente serán en octubre, si no es que antes. Y Alex, quiero terminar el programa de hoy hablando sobre la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina realizó elecciones municipales por primera vez en 2 décadas, en Judea y Samaria y en Gaza. ¿Qué tan significativas son estas elecciones? Además, recordemos que las elecciones presidenciales en la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas fue elegido a principios de los 2000, creo que ya lleva unos 20 años más o menos, de un mandato de 4 años. ¿Qué significan las elecciones municipales de la Autoridad Palestina y cómo afecta eso al liderazgo de la Autoridad Palestina en el futuro? Bueno, es difícil saber exactamente en qué va a afectar esto en términos de la política general, tanto dentro de la Autoridad Palestina como, por supuesto, en las relaciones entre la Autoridad Palestina e Israel. Por lo que pude ver en los primeros resultados, muchos candidatos jóvenes han ganado puestos en las elecciones, así que en algunos municipios se está viendo una ruptura de la estructura tribal tradicional. Y se ve un impulso hacia un liderazgo joven que, en general, parece estar molesto, al menos con el aspecto de la corrupción en el gobierno de la Autoridad Palestina. Así que con la Autoridad Palestina hay básicamente 2 problemas en lo que respecta a Israel. Por un lado, tienes la incitación a la violencia, que es continua. Tienes las políticas de pago por matar, donde se informa que hasta el 7% del presupuesto de la Autoridad Palestina se destina al Fondo de los Mártires, el Fondo de los Prisioneros, básicamente pagando salarios, estipendios a terroristas en prisión, pagando estipendios a las familias de quienes murieron mientras cometían asesinatos premeditados. Luego, por otro lado, tienes este aspecto de corrupción donde se habla de miles y miles de millones de dólares que se canalizan como ayuda a la Autoridad Palestina. Quiero decir, este es uno de los peores esquemas de estafa en la historia de la geopolítica moderna, donde la Unión Europea, Estados Unidos, las Naciones Unidas, USAID y otros simplemente canalizando miles de millones de dólares, y Mahmoud Abbas y sus compinches se vuelven multimillonarios, ¿verdad? Mahmoud Abbas viaja en un jet privado. Él es multimillonario, sus hijos son multimillonarios. Yasser Arafat era multimillonario. ¿Cómo es que estos luchadores por la libertad son multimillonarios, verdad? Porque en realidad están manejando un escándalo de corrupción horrible, básicamente donde entra dinero y ellos reciben sobornos en cada contrato. Mahmoud Abbas, solo quiero explicar cómo funciona esto en un marco conceptual, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo reportado, pero lo importante aquí es el marco conceptual. Mahmoud Abbas va a la comunidad internacional y dice que necesitamos aire acondicionado en nuestras escuelas. No hay aire acondicionado para los niños en las escuelas.
¿Podemos conseguir dinero? Entonces de repente llegan $300 millones para aire acondicionado en las escuelas y Mahmoud Abbas hace un contrato con su primo para proveer aire acondicionado a todas las escuelas y Mahmoud Abbas recibe una comisión ilegal. Claro, así es como funciona la autoridad palestina. Y entonces lo que tienes aquí es que en estas elecciones municipales hay un poco de reacción en contra de eso. Es la primera vez que se tienen elecciones municipales así y eso es solo porque Estados Unidos está exigiendo que haya nuevas elecciones. ¿Qué cambiará esto en términos de incitación a la violencia en cuanto a la opinión pública palestina sobre Israel? Eso está por verse. Definitivamente hay facciones. Hay algunas facciones que reconocen que Israel es fuerte, que el terrorismo no ha traído ningún beneficio positivo a los palestinos. De hecho, solo hace que sus condiciones económicas sean más difíciles, que sus condiciones económicas podrían mejorar con relaciones algo normalizadas con Israel. ¿Significa eso que dejarán de incitar a la violencia? Sabes, eso aún está por verse. ¿Puede haber un cambio radical? Bueno, el primer ministro Netanyahu básicamente ha dicho que se puede resolver el conflicto israelí-palestino de afuera hacia adentro. Ahí es donde entran estas negociaciones con Líbano. Ahí es donde entran los acuerdos de Abraham. Ahí es donde entra en juego debilitar este eje de terror iraní. Si ves que el eje iraní se desmorona, Hamas es parte de ese eje iraní. Ves que Hamas ahora está siendo presionado. Parece que Hamas no tuvo una participación importante en estas elecciones municipales como se está informando, lo cual es interesante porque antes del 7 de octubre, ¿qué habría pasado si hubieras tenido elecciones municipales en las que Hamas podría haber tomado el control? Parece que se han mantenido al margen. De nuevo, no soy un experto completo en todas las dinámicas internas palestinas aquí, pero parece que esto es un rechazo a Hamas que está siendo presionado, un rechazo a Mahmoud Abbas y su consolidación de poder. Y veamos si hay algún tipo de respuesta más reciente ante esta guerra y un movimiento hacia la normalización. Solo no lo olvides, fue hace solo unos meses. Estos informes de algunos de estos clanes, como en Hebrón, donde justo esta semana tuvimos elecciones municipales, donde algunos de los clanes decían, queremos separarnos de la autoridad palestina y estamos dispuestos a normalizar relaciones con Israel. Así que veamos si estas elecciones muestran una nueva generación que es más de lo mismo o si hay una especie de pragmatismo que reconoce la soberanía de Israel es suprema y que la normalización con un Israel soberano podría traer beneficios económicos tanto para los israelíes como para los palestinos que viven en los territorios. Veremos qué sucede, continuará Alex, pero eso es todo el tiempo que tenemos esta semana en Jerusalén en ello. Josh Hasten aquí, corresponsal de JNS News, junto a Alex Freeman, director general de JNS. Estamos en el centro de medios de JNS en Jerusalén, Israel, la capital del Estado de Israel y del pueblo judío. Quiero agradecer a las personas en la cabina aquí, detrás de cámaras, que están haciendo tanto aquí en JNS. Y no olviden suscribirse, darnos un súper gracias y ver toda la increíble programación que ofrece JNS TV. Y por supuesto, visiten jns.org para conocer todas las noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalén IN.